en la secuencia del ADN. O sea, puede cambiar básicamente el fenotipo y no el genotipo según los niveles de cortisol de la mamá. Así de importante es como la tranquilidad durante el embarazo. Ajá. Y lo otro, que puede surgir algo llamado programación fetal. ¿Ya? La programación fetal tiene que ver nuevamente con los niveles de cortisol y que van generando un poquito lo que es el temperamento de la guagua. Por ejemplo, si la mamá tuvo un embarazo en donde pasó mucha rabia o hubo mucha ansiedad, puede tener una guagua un poco más irritable. Y eso viene dado por los niveles de cortisol que le llegaron a través del cordón. Entonces, creo que cuando los compañeros hablaron inicialmente de personalidad, Ajá. se estaban refiriendo un poco a la formación del temperamento. Ajá. Ajá. Exacto. Eso en cuanto a lo prenatal. Oye, Gabriela, y considerando lo que tú nos acabas de decir, entonces en una entrevista, por ejemplo, a padres de un usuario, Lo primero que ¿qué le le pregunto es cómo fue el preguntaría? embarazo. ¿Cómo? ¿Cómo fue el embarazo? Claro, pero ¿qué aspectos de Preguntaría, cómo fue el embarazo? a ver, lo primero que yo preguntaría es aspectos de estabilidad. La pareja vivían juntos, estaban separados, cómo lo llevó la mamá, supo del embarazo, fue planeado o no, porque de repente pasa que es imprevisto y las personas tienen que lidiar también, madre y padre, con el shock que es tener un hijo y el cambio de vida que te produce. A veces están en periodos donde no hay estabilidad económica, o a veces viven con los papás, o a veces están estudiando. Entonces, no es la situación propicia. También preguntaría por la alimentación. Y si la mamá durante el embarazo sufrió alguna patología como alguna depresión, cuadro ansioso, porque eso marca un poco el temperamento y el desarrollo del niño, tanto así que puede generar lo que es la programación fetal, que es estrés muy negativo, puede generar predisposición a enfermedades de adultos, cuando, o sea, ya el desarrollo es tanto el efecto que en la etapa de adultez puede afectar. ¿Se entiende? Sí. Eso. Yo creo que complementando lo que dice Gabriela, complementándolo porque ya creo que está como bien redondito lo que nos plantea, la red de apoyo, ¿sí? Porque uno, por ejemplo, puede, o una mujer puede estar embarazada y quizás no está la pareja, no está, pero sí está la red de apoyo, la cuida, la apoya, ¿sí? Entonces también es importante ahí averiguar el rol que tuvo la red de apoyo en el momento del embarazo. Como dices tú, si es que hubo alguna comorbilidad, ¿verdad? Por ejemplo, diabetes gestacional, alergia alimentaria, ¿verdad? Qué sé yo, ¿verdad? Y también importante, después del embarazo, como hospitalizaciones, idealmente si uno puede averiguar el test de Apgar, el Apgar que tuvo el bebé, si nació uno con ictericia, como ya mencioné, si hubieran hospitalizaciones vinculadas a qué, ¿m? Un poquito para También complementar. siento que es importante mencionar que a las 10 semanas ya reconocen voces, responden a estímulos también y que pueden percibir las emociones de la mamá. O sea, si la mamá está feliz, está angustiada, está triste, la emoción que sea, ya son capaces de percibirlas. Sí. Y eso lo encontré muy llamativo. Ajá, sí. Muchas gracias, Gabriela. ¿Del De otro nada. grupo? ¿Me escucha? ¿Me escucha, Sí, profe? la ¿Sí? escucha, Angélica. También nosotros a agregar algo respecto del periodo prenatal. Sí, Ayer hicimos un trabajo, conversamos harto en la noche, específicamente de determinar, por ejemplo, una característica, no todas, y en ajá, esa playando un poquito más, así que el de nosotros igual iba a ser como bien breve. sí, Respecto de lo psicológico y social, en el prenatal, ¿ya? distinguimos que no se puede determinar tanto lo psicológico y lo social, porque la Sí, personalidad se estaría recién gestando,
Ajá. Entonces, todo lo que pasa tanto en el interior y en el exterior, digamos, en el vientre de la mamá y afuera, podría dejar huella, pero Ajá. también esto no es absoluto, porque pasa Mm, muchas veces que a lo mejor una mamá se cuidó mucho y recibió mucho amor y el niño es de otro modo, o al revés, pues sufrió mucho y el ambiente luego modifica la personalidad o el aspecto social del niño. ajá. Eso creo. Muy bien. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Angélica, que no, no es absoluto, ¿sí? Es como, es algo, o sea, hay que, como que lo que no gusta mucho de lo genético, que es como el carácter determinista, tampoco hay que buscarlo mucho en lo psicológico, por así decirlo, ¿verdad? Como no es determinante, es una variable que hay que considerar. Estoy muy de acuerdo con lo que plantea el grupo de Angélica. Sí. Vamos con la siguiente etapa, pues. Eh, aquí, etapa fetal. Periodo de infancia. ¿Qué podrían complementar a la información que dieron los compañeros? A mí me llamó la atención en particular, Ujú. de todo el desarrollo, encontré que la más bacán a mi gusto fue entre los 4 y los 6 años, ¿Ya? porque, por ejemplo, de los 5 a los 6 pueden seguir tramas de cuento, de los 4 a los 5 ya quieren recortar como figuras Ujú. simples. Y lo otro que me llamó mucho la atención fue cuando surge la vergüenza, que es de los 5 a los 6 años, y que Ajá. también sugieren turnos para jugar, lo que quiere decir que ya entienden un poco más de estructura y comprenden que hay un otro. Son un poquito más empáticos y menos narcisistas durante la hora de juego, que siento que se Perfecto. diferencia bastante de como la etapa previa, y es cuático como en 2 años desarrollan tanto. Sí. Oye, gracias, Gabriela. Sí, me parece como bien pertinente todo lo que menciona. Y en algún punto el poder jugar o el instalar los turnos de habla, ¿verdad? Implica nociones vinculadas a la empatía, a saber que hay un otro del otro lado. ¿Mm? Que es un tremendo logro psíquico. Sigamos, del otro grupo. Profesora, a mí también me tocó la parte de la infancia y la ¿Ya? característica que más, digamos, destaco yo es que dentro de lo leído se menciona que es la etapa de mayor plasticidad cerebral. Por ejemplo, Exacto. todas las etapas de la vida las personas pueden aprender un idioma, Ajá. pero en la infancia es como que se les da muy fácil. Incluso muchos niños podrían aprender varios idiomas, no solo uno. O sea, Ajá. porque el cerebro está como una esponjita, digamos. Exacto. Eso, profesora. Muy bien, súper. Exacto, se plantea la plasticidad neuronal, ¿sí? Y es muy interesante porque la neuroplasticidad sigue operando, sigue en la vida adulta, pero no tiene las mismas características que en la primera infancia. ¿Mm? Entonces lo que uno puede encontrar es que si hay en la vida adulta, es que si hay un área, por ejemplo, que está afectada, estoy jugando, no sé, por el área de la escritura, el cerebro puede adaptarse de tal manera para suplir esa función, ¿sí? Quizás no la va a homologar, pero sí como para taponear lo más posible ese déficit funcional, ¿sí? Entonces la neuroplasticidad es algo que si bien está presente también en la vida adulta, en la infancia se juega, pero de una forma muy, muy potente. ¿Mm? Ya, sigamos con la parte de algo más sobre lo social. No es que igual, creo que los compañeros al menos fueron como bien, hicieron Sí. como una buena recopilación. Vamos con la adolescencia. Va, ahí. En mi grupo el compañero que hizo adolescencia, que recopiló más información, no está, ¿Ya? pero la leímos todos. Entonces a mí lo que me llamó mucho la atención es uno que se empieza a desarrollar la personalidad, Ajá. empiezan a tener la necesidad de sentido de pertenencia Ujú, con sus pares, y por ujú. otra parte que a la vez que está esta necesidad de sentido de pertenencia empieza a aparecer la ansiedad y
la angustia por no encontrar un lugar o no sentirse normal. Y Ya. eso tiende a llevar como a las grandes problemáticas de la adolescencia, la no aceptación. Mm. Creo que eso me llamó bastante la atención, cómo desde el sentido de pertenencia se va afectando todo. Mm. Mm. Muy bien, Gabriela. ¿Del otro grupo? Profesora, yo por mi parte, Ramón. A mí también me Ramón. tocó con mi grupo la parte de la adolescencia. ¿Ya? Por ejemplo, los cambios físicos y biológicos, lo que llama la atención son los cambios que sufre en el nivel del cuerpo. Los cambios corporales que sufre el adolescente. También los cambios que son cambios drásticos, porque uno se va descubriendo, te van saliendo los pelos. Es todo un descubrimiento en esta faceta. Ujú. En esta etapa es todo un descubrimiento, tanto como en lo emocional, en lo sentimental, en lo amoroso, en la parte social me refiero. Está claro, en la parte social está la adaptación y la aceptación de la misma persona, del mismo adolescente, para él. Y a través de su entorno, también aceptar el entorno. Pero en Ajá. esta etapa, para mí lo que llama la atención es que es una etapa de descubrimiento pleno que te va a marcar para la etapa adulta. Es Ajá. una etapa que te va a marcar mucho en la etapa adulta de tu vida. Ajá. Lo que leí me llamó la atención, que te marca bastante. Sobre todo, por ejemplo, la parte emocional o los que eran amorosos que podéis tener en esa etapa, dentro de los 14, que empezáis a descubrir, que te empiezan a gustar las niñas. Es Ujú. todo un acontecimiento. Por fin. Eso por mi parte, señorita. Ya, pues muchas gracias, Ramón. Vamos con la parte de adultez. Profe, disculpe, Sí, Daniel, Daniel, cuénteme. sí. Lo que pasa es que dentro de lo que es también la adolescencia, el tema de la socialización o involucrarse entre lo social es algo que es bastante relevante, porque es allí donde aparecen muchas veces este tipo de las adicciones a las Exacto. redes, las adicciones en todo sentido. O sea, si no hay, es donde en el fondo debieran generarse los límites. Ajá. Bueno, yo creo que desde la niñez, Sí. pero en la adolescencia es donde debieran marcarse, de alguna forma, desde la educación, creo yo, desde la formación. Y algo que en realidad no se trabaja mucho, entiendo. Mm. Más allá de lo imponente, de lo que se impone como regla, no Ajá. se trabaja dentro de lo que es la conducta directamente. Ajá. Ay, Cuesta ¿cómo? que la sociedad se involucre en el fondo en la conducta del adolescente. Se involucra más en desmarcar las reglas propiamente tal, pero sin poder conducirlas. Es mi observación de acuerdo en el fondo a la población de la adolescencia en este país, creo yo. Me parece como bien pertinente tu comentario, Daniel. Sí, muchas gracias. Sigamos con la adultez. Adultez, aquí, Javier. Javier. Sí. Bueno, la adultez se puede separar igual en distintos periodos, ¿ya? Ya que empieza de los 18 a los 60 aproximados, ¿ya? Que adulto joven y adulto propiamente tal, ¿ya? Que así fue como lo separamos. El cambio físico o biológico, tal lo que es la menopausia y andropausia, menopausia, la detención de menstruación en el caso de la mujer, y en andropausia, disminución de eyaculación en el caso del hombre. ¿Ya? El adulto también es donde alcanza su mayor madurez y estabilidad emocional, ¿ya? Donde es capaz de solucionar problemas, desarrollar proyectos de vida, ¿ya? Desarrolla su yo positivo, productividad biológica, cultural, laboral, ya sean padres, hijos, amistades, y establece lazos permanentes en el caso social. Eso. Oye, Javier, qué interesante, 2 variables que hay que averiguar con nuestros pacientes. Todo lo que estamos hablando, yo quiero que rápidamente lo vayan traduciendo a una entrevista clínica, ¿sí? Uno es lo que habla Javier respecto al proyecto vital, ¿sí?
que se pone en juego, yo diría como a finales de la adolescencia y a comienzos de la adultez temprana. Y paralelamente quiero que anoten otro concepto, porque está el proyecto vital, pero también está la propositividad vital. La propositividad vital es cuando la persona quiere desarrollar proyectos, cuando tiene una meta y dice, yo quiero ir para allá y me gusta, ¿sí? ¿Qué cosas tenemos que analizar de ambas variables? La propositividad vital, por ejemplo, se ve muy alterada cuando un paciente está deprimido, ¿sí? Más que el proyecto vital, se ve muy alterado en la propositividad vital. La persona no dice que no me hace sentido, o estoy en este trabajo, estoy estudiando esto, pero yo no sé en verdad muy bien qué quiero, ¿sí? O de frentón te dice que no quiere nada. Entonces eso está vinculado a la propositividad vital y es una variable que tenemos que explorar si es que queremos pesquisar una posible sintomatología depresiva. Ahora bien, el proyecto vital es muy importante evaluarlo en términos de planificación al futuro y cómo se planifica. Porque, por ejemplo, si ustedes me entrevistan a mí y me dicen, Raiza, oye, ¿y tú qué te gustaría, no sé, pues, cómo te ves aquí a 5 años? Y yo les digo, ¿saben qué? Me encantaría ser astronauta. Sí, quiero ser astronauta. ¿Qué les pasa a ustedes con mi propuesta? Como terapeutas. Imagínense, yo me estoy atendiendo con ustedes y les digo, no quiero ser astronauta. ¿Qué pensarían ustedes sobre esta propuesta que tengo? Que es como Que un lo- poco irracional por el momento, ¿Ya? que es como muy lejano. Mm. Perdón, es como querer escapar del problema, sí, no sé, verlo así. Es como se ve como que quiere evadir, salir de todo, una cosa así. ¿Quién dijo Profe, eso, Ramón? Esperen un Sí, poquito, Ramón. sí, Oye, Ramón, qué interesante lo que estás diciendo. Lo voy a dividir en 2 registros. El primero, tiene razón. Sí, no es que ustedes como terapeutas me van a matar mi sueño, me van a decir, oye, pero ¿cómo se te ocurre ser astronauta, verdad? Pero sí, lo que uno piensa, si alguien te dice quiero ser astronauta, es que en términos de posibilidad real está un poquito complicado. Tendríamos que explorar los pasos a seguir, ¿verdad? Sí. De cómo la persona quiere alcanzar eso y ver qué tan posible es la realidad de cumplirlo o no. Entonces, eso es muy importante, por un lado, evaluar. sí, Lo otro que es importante profe, evaluar es, espera un poquito, lo sí, otro que es importante evaluar es cómo la persona tiene planificado llegar a su meta, ¿sí? Porque si yo les digo, por ejemplo, quiero ser psicóloga, ¿sí? Ah, perfecto, ¿y cómo quieres ser? No, me voy a meter acá a un taller. No, pues, ¿verdad? La idea es poder, no sé, pues juntar dinero, ver cómo trabajo, ¿verdad? Poder estudiar, ¿sí? Entonces es importante no solamente la meta que le preguntamos a la persona, sino también cuáles son los pasos a seguir, es decir, cómo lo está planificando. Y por otro registro, que lo encontré re interesante, Ramón, de lo que tú dices, más que planteárselo, ¿verdad?, directamente al paciente, al usuario, es muy importante ver qué se pone en juego en la elección que está haciendo la persona, ¿sí? Uno lo puede tomar de un sentido más interpretativo hermenéutico, es decir, qué se está poniendo en juego en la idea del ser astronauta, ¿verdad? ¿Qué implica para esa persona ser astronauta? Y uno lo puede preguntar, ¿verdad? Oye, ¿por qué astronauta? ¿Qué te genera? Y muchas veces podemos encontrar que las elecciones que van haciendo las personas pueden deberse, por ejemplo, a la situación actual en la que están viviendo, pueden verse, no sé, pues, por ejemplo, expectativas que tenían otras personas de ella o expectativas propias también, ¿sí? ¿Mm? Eso, Ramón, me llamó la atención el último punto que hiciste, lo encontré interesante, es como qué fantasías se ponen en juego en la elección, ¿verdad? Por ejemplo, en el del astronauta uno podría pensar una necesidad de huir de algo, ¿sí? Una necesidad de distanciarte del contexto actual en el que estás. Lo que estoy diciendo es una hipótesis, y como buena hipótesis uno tiene que contrastarla o preguntarla sí, para confirmarla o no, sí. ¿verdad? Más que asumirla como verdad. ¿Alguien más Profe, quería decir algo? sí, sí, profe, lo que pasa es que hay veces en cuanto a lo que es el proyecto directamente personal, muchas veces se idealiza. Ajá. Entonces, se idealiza más allá en el fondo de ser realista, es más idealista. Entonces, entiendo en el fondo que eso es más que nada algo que es súper importante poder guiar.
porque más allá en el fondo de matar o no la ilusión que alguien tenga de ser alguien, o querer ser algo, es como guiar, básicamente, a que eso en realidad se cumpla o que se tomen las opciones, digo. Exacto. Nuestra Eso. primera aproximación siempre va a ser explorar, ¿verdad? Y luego ahí uno puede adoptar distintos roles, si va a ser guiar, ¿verdad? Pero claro, primero explorar cómo lo tiene planificado. Hasta ahora he escuchado algo que me llama la atención, que ustedes han ocupado una palabra que es muy propia de la psicología y particularmente el psicoanálisis, que es la palabra de idealización. Entonces les quiero preguntar a ustedes qué entienden por idealización. Por mi parte, el hecho de tener una idea de algo que yo podría llegar a hacer, que no sé si pueda ser real o no, por mi parte. Eso es lo que yo entiendo, de hecho. Es como me imagino ser algo que tiene que se produce realmente en mi imaginación, en mi sentimiento, en lo que yo quiero llegar a ser. Perfecto. Yo tengo Profe. otra... ¿Cómo? Hay dos. Javier, dale. dos- No, Javier, dale. Dale, Gabriela. Mire, yo creo que, claro, idealización es lo que, ejemplo, estamos hablando en este caso del adulto. O sea, lo que estamos hablando en el Power es el adulto, la idealización del adulto, porque en muchos casos no es así como nosotros lo estamos mencionando. Muy bien. En el caso también de la adolescencia y de la adultez mayor, ya la adultez mayor también tenemos un ideal y en muchos casos la realidad en Chile no es como nosotros esperamos. Exacto. Muy bien. Ujú. Yo tengo Gabriela. entendido otro concepto de idealización, en Dale. verdad. Para mí personalmente, la idealización está muy ligada a la fantasía y cuando no encuentras nada negativo, no hay una devaluación de lo que estás viendo, entonces lo tomas casi como lo perfecto. Exacto. Eso desde mi perspectiva, no sé si es así. Lo que pasa, Gabriela, es que, claro, el Daniel y el Javier daban ejemplo y tú estás más bien como definiendo el concepto de idealización que la verdad es que está bastante bueno. La idealización es un mecanismo, lo voy a poner en silencio un ratito y después si quieren hablar o preguntar me avisan. La idealización es un proceso, es un mecanismo de defensa, un mecanismo psíquico que tal como señala Gabriela tiende como a pensar lo otro, ¿sí? Lo otro me refiero a lo ajeno, como algo muy enaltecido, ¿sí? Y muchas veces como sin falla, ¿ya? Ese es el mecanismo de la idealización. En la idealización lo que opera es una proyección de aspectos míos, personales, de mis propias fantasías, en un objeto externo. Entonces puede ser, como decía Daniel, en mi elección en mi elección vocacional, puede ser, como decía el Javier, uno puede idealizar ciertas etapas de la vida, ¿verdad? O bien, por ejemplo, en el ámbito de pareja se dice que de hecho el enamoramiento tiene harta idealización, ¿sí? En un primer momento, es como que cuesta ver falla. Entonces, ¿qué pasa? La idealización tiene su contraparte que, como mencionaba la Gabriela, es la devaluación. Y la devaluación es cuando, al contrario, ese ser que me parecía en un momento tan como perfecto, tan ideal, pasa a ser, pero lo peor, chuta, me cuesta tolerarlo, es súper difícil, ¿verdad? Es como que proyecto todos los aspectos negativos que creo, los pongo afuera y los pongo en la otra persona o en alguna situación en particular, ¿verdad? Entonces lo veo todo muy negativo, muy malo, ¿sí? ¿Qué pasa? Lo que uno espera, a ver, la idealización y la devaluación pasan, son necesarias que ocurran. ¿Por qué? Porque luego de idealizar y de devaluar, en teoría se nos debería parecer el otro de una forma mucho más humana, con más matices, ¿sí? Y por ende yo me puedo vincular al otro, no en la parcialidad de su perfección, en la parcialidad de su todo malo, sino me puedo vincular al otro con aquellos aspectos positivos y aquellos aspectos negativos que tiene la persona. Y de ahí se plantea que uno puede tener relaciones humanas más sostenibles en el tiempo, un poquito más profunda, ¿sí? Entonces, a mí me interesa lo que hace el Javier, porque el Javier saca este concepto de la psicología y
y lo pone como a pensar un poquito en ciertas nociones del ciclo vital. Exactamente, uno puede idealizar, por ejemplo, nos pasa harto a los adultos, idealizar el periodo de la infancia. Como, ¡ay, que era rica la infancia, que el verano, que la playa, que no sé, pues que te dan la leche en mamadera, no tengo idea, ¿sí? Y que eso no es que esté bueno o que esté malo, ¿sí? Los mecanismos de defensa no son ni buenos ni malos. Lo que sí pasa con los mecanismos defensivos es que cuando se sostienen mucho tiempo, van desgastando la energía yoica, van desgastando al yo, ¿sí? Entonces, si yo tiendo a idealizar mucho algo, el yo, la energía psíquica del yo es como que se va desgastando y eso puede ser problemático para más adelante, más que el mecanismo de defensa en sí. ¿Se Profe, yo ahí entiende lo que estoy diciendo? mi duda es la siguiente. Si funcionamos con mecanismos de defensa como la idealización, la Ya. devaluación pasaría a ser parte del mismo mecanismo, ¿verdad? Sí, Ya, y en el muy caso, bien. por ejemplo, de un limítrofe, que una de sus características es que pasa muy rápido de la idealización a la devaluación según su capacidad de enfrentar su realidad, o cómo lidiar con su realidad. Entonces, mi duda es, si el mecanismo de defensa per se no es negativo, ¿cómo se puede transformar en un indicador también de un trastorno? No sé Mira, si... Gabriela, te lo entiendo, pero ahí hay que hacer algunas distinciones conceptuales que si bien no son parte propia del curso, porque el curso no es de psicología propiamente tal, lo que yo entiendo es que deberíamos diferenciar entre estructura limítrofe o borderline o trastorno de personalidad limítrofe. Esa es la primera. Ujú. Porque el trastorno de personalidad limítrofe es parte de las categorías diagnósticas, ya sea del DSM o del CIE-10, ¿sí? Sí. Que son manuales estandarizados, que yo por lo que entiendo, Gabriela, tú estás como bastante familiarizada con eso. Yo no soy muy amiga, o sea, te voy a responder la pregunta, pero me voy a salir, ¿ya? Yo no soy muy amiga de diagnosticar a propósito de los mecanismos de defensa, ¿sí? Hay, por ejemplo, una corriente psicológica, ¿sí? Que es la de Otto Kemper, que es un psiquiatra psicoanalista austriaco, pero con sangre chilena, ¿sí? Que ahí nos representa a nivel mundial, y que entre uno de sus indicadores para evaluar la organización de personalidad es justamente el mecanismo de defensa, ¿sí? Ujú. Pero el mismo Kemper dice que son uno de los signos, ¿sí? Ujú. Porque el otro tiene que ver con el juicio del sentido de realidad, otro tiene que ver con la organización yoica o de la identidad, ¿sí? Entonces yo lo que invito más que como para diagnosticar el mecanismo, como que más No, que no, se ocupa mi un duda, mecanismo para diagnosticar, verlo como en términos fenomenológicos, es decir, de qué forma se pone en juego el mecanismo de defensa en la vida, en la actualidad de la persona. Cuénteme, es Gabriela. que mi duda es simple, es si el mecanismo de defensa es algo positivo y todos tenemos diferentes mecanismos, algunos tienen el humor, otros tienen, no sé, ¿por qué se toma como un indicador si es un proceso normal? Es que depende de la persona que lo evalúa, pues. Ah, ya, es un tema de como corriente en el fondo. Exacto, depende de la formación, ¿sí? No Ya. son ni buenos ni malos, así lo veo yo al menos, solo que sí implican un costo psíquico al yo, que si se sostiene mucho tiempo puede ser muy doloroso, ¿cachai? Entonces, Ujú. traspasémoslo a la vida normal, como a lo cotidiano. Imagínate ya, yo no sé, o la Juanita conoce un chico, oye, el chico, no sé, estoy jugando, le gusta el deporte igual que a ella, tiene un pensamiento político similar, ¿sí? Y lo empieza a idealizar, porque es parte de, uno idealiza a las personas en un primer acercamiento, o las devalúa, o este gallo, o esta chiquilla, no sé. Ujú. Entonces, la relación de Juanita con este hombre, si es que avanza en una relación, no de pareja necesariamente, pero una relación más como, con más matices, más integrada, va a implicar que Juanita pueda no sostener todo el tiempo que este hombre es perfecto, sino que también tiene algunas fallas, ¿verdad? Y cómo asumir la falla del otro, cómo asumir que el otro no cumple con las expectativas de uno, ¿sí? Y Ujú. eso es re interesante, Gabriela, por ejemplo, en el caso de la violencia, ¿sí?
se plantea que la violencia, por ejemplo, en la pareja, ahora voy a volver más a la parte de la pareja, es justamente porque el otro no está cumpliendo las expectativas que yo tengo sobre el otro. Es decir, la violencia es como una respuesta ante la genialidad del otro, ¿sí? Ante su diferencia. Entonces, como la violencia sería una forma como de mitigar la diferencia, porque yo creo que el otro se comporte como yo quiero, ¿sí? O Claro. viceversa. Cuando yo estoy, por ejemplo, eventualmente envuelta en un contexto de violencia, es que el otro espera algo de mí, y si yo me salgo de esos márgenes, pueden haber conductas más agresivas, ¿verdad? Para que yo pueda volver a un funcionamiento más acorde a las expectativas del otro. ¿Mm? Ahí me salió un poquito, pero como para poder explicar, espero que haya quedado claro. Sí, ¿Sí? Ya. gracias. Sigamos, pues. ¿Alguien más que quiera? Sí, sí, Profe, disculpe, como estamos en el tema del adulto, entiendo. sí. Otra de las cosas que me llama, bueno, la verdad es que no me llama la atención, pero dentro de los estudios mismos, yo leía en el fondo que se dividía la adultez en tres etapas: la adultez temprana, la adultez media y la adultez tardía. Ajá. Y dentro de la adultez mediana, que es desde los 40 a los 65, creo, o 60, hay una tendencia o a mantenerlo logrado o de alguna forma a una baja, porque después de los 40 en el fondo se ha dicho que se pierde la masa muscular y hay muchos cambios que comienzan a generarse. Aparecen las enfermedades crónicas o por lo menos se manifiestan en ese periodo. A veces antes todo depende del cuidado o el autocuidado que uno tenga, pero básicamente en el fondo hay cambios. Más allá, no es una adultez mantenida, sino que en algún minuto hay algún cambio y todo depende del autocuidado que uno tenga. Exacto. Eso. Muy bien. Muchas gracias. Sigamos con la adultez mayor. ¿Algo que puedan aportar los otros grupos a lo que dijeron los compañeros previamente? Yo quería agregar algo. Sí. Dígame. El grupo de nosotros, el compañero Roberto, tuvo hartos problemas con la conexión ayer porque él está como fuera de Santiago, me parece. ¿Ya? Es de Paine. Ah, ya. Sí, entonces, igual él vio su parte y todo, pero nosotros igual no habíamos como asignado eso si es que teníamos que exponer por él, ¿ya? Y respecto, bueno, de lo que se dijo del adulto mayor en general es casi lo mismo, pero lo que a mí me llamó al menos la atención en la parte psicológica, dentro de uno de los textos que leí, decía que era tan importante la madurez de una persona en el proceso anterior a ser adulto mayor, es decir, la adultez joven o incluso en la adolescencia, el tema de la madurez, porque la consecuencia era que una persona que había tomado su vida de forma madura, no le costaba tanto aceptar o simplemente no le costaba aceptar los cambios que produce el adulto mayor, por ejemplo, el cambio físico, el deterioro. Son personas como más amables, de mejor humor, mejor generosidad, como comprensivos, como el abuelito buena onda, digamos. En cambio, cuando uno ha tenido un poco de inmadurez en varias etapas, no solo cuando es chico, sino que en la adultez en general, pasa de que tenemos una mala adultez mayor porque no queremos aceptar el cambio. Y ahí tenemos como al abuelito gruñón, digamos, peleador. Eso es como me llamó potente la atención, porque al final todas las otras etapas anteriores pueden significar mucho con el tema de ser adulto mayor. Ajá, muy bien. Súper, Angélica. ¿Alguien más que quiera aportar algo que hayan dicho los compañeros? ¿Sí? Sí, yo quiero hablar un tema, bueno, hablar aquí Javier, del adulto mayor, el tema social. Ajá. Ya que, bueno, el adulto mayor necesita de comunicación, necesita de compañía, compartir con otros y expresar sus intereses, ¿ya? Porque hay mucho adulto mayor también que está solo. Está solo, en su etapa anterior a lo mejor no tuvieron una, ¿cómo decirlo? No procrearon, hay muchos que no procrearon y
y se encuentran solos, a comparado de otro adulto mayor, que sí a lo mejor tienen muchos hijos, tienen compañía, hay hijos que se hacen cargo de ellos, ¿ya? Pero hay realidades que no, y eso es lo que necesitan también el adulto mayor, un interés de los demás, ya sea de familiares o sea de otras personas. Muy bien, súper. Muchas gracias, Javier. A mí el que me falta acá, que no ha hablado todavía, el Claudio Vázquez. Es que no, parece que no está. ¿No? Ya. No, a mí lo que me llamó la atención mucho fueron tres cosas. Primero que todo, la visión negativa que tenemos del adulto mayor, Ajá. porque resulta que todos esperamos que sea una etapa en la que, bueno, estamos más cercanos a la muerte, pero que se presentan patologías, que hay mucha soledad. Y dentro de lo que yo estuve leyendo, el adulto mayor puede mantener, por ejemplo, actividad física. De hecho, me llamó mucho la atención que no pierdan el apetito sexual, por ejemplo. Sí disminuye la libido. eh, sí también puede como disminuir tal vez el impulso, pero en cuanto a la conexión emocional con la pareja, todavía existe y todavía también hay relaciones de adultos que pueden tener perfectamente relaciones sexuales, que es algo que yo no tenía idea, pensé que los viejitos no funcionaban ahí. Me llamó mucho la atención también que en esta visión negativa que tenemos esperamos que el adulto tenga que estar enfermo. Ajá. Y no necesariamente es así, porque como bien lo mencionaron, es un proceso que va desde cómo te desarrollaste en tu adultez, en todo tu proceso vital, y por otra parte, que también me llamó la atención que hay mucho programa y que el adulto está dispuesto como a sociabilizar, tiene menos elasticidad o menos como flexibilidad ante rutinas nuevas, pero sí relacionarse con sus pares o con su familia o simplemente con la gente hablar. Entonces creo que la visión es bastante negativa porque se ve como a este adulto enfermo, a este adulto amurrado, a este adulto abandonado. Y también sería bueno destacar que eso lo ponemos mucho nosotros en ellos porque bajamos la autoestima del adulto mayor haciéndolo sentir de que ya no es, que es muy vulnerable, que ya no es tan necesario. Entonces pasa que si enaltecemos un poco la autoestima, la vejez de ese adulto es mejor. Eso me llamó bastante la atención. Aunque sí creo que necesitan compañía, como bien dijo el compañero anterior. O sea, está bien, sí. Igual quiero hacer una diferenciación conceptual, porque una cosa es cómo pensamos la adultez, que es como lo que la Gabriela está planteando, ¿verdad? Versus a cómo nos vinculamos con la adultez, ¿sí? Es decir, con el adulto mayor propiamente tal. Y que eso es algo que es transversal a cualquier etapa del ciclo vital, los que trabajamos con niños, los que trabajamos con adolescentes, con adulto mayor, ahí uno tiene que hacer una diferenciación respecto a cómo yo concibo la adultez mayor, cómo concibo la adultez media, cómo concibo la adultez temprana, en fin, y cómo yo me vinculo con ello. Y por otro lado está el tema, la noción de la autoestima, que la autoestima primero parte, uno habla mucho de autoestima, pero el concepto que viene como antes de la autoestima es el autoconcepto, ¿sí? El autoconcepto es aquello que yo creo que me define a mí, o que yo siento que me define. Y la autoestima es el valor que yo le doy a eso, ¿sí? Entonces yo puedo decir, estoy jugando, estimada y estimados, hoy yo soy pesada, por ejemplo, y autoconcepto, la raíz es pesada. Sí, me encuentro pesada. Entonces, ¿qué me encanta ser pesada? Ahí está la autoestima, ¿cachai? Es como, el autoestima va muy vinculado al autoconcepto, en el sentido de que primero es como yo me defino, y después como, o sea, no va en términos cronológicos, ¿sí? No es como causa-efecto, sino distinguirlo porque en algún punto yo me concibo de tal forma y el valor que le doy a esa concepción se llama autoestima, ¿ya? Como para dejarlo, si es que, porque autoestima es una palabra que ocupamos harto en general, ¿sí? Como Profe, para estar... dentro de la información que yo leí decía que el autoconcepto se ve alterado
según las actividades que los adultos realizan. Exacto, tal cual. De hecho, vinculado a eso, es importante que los adultos mayores, bueno, con todo yo creo que han mencionado y han situado todas las coordenadas para poder pensar cada etapa del ciclo vital. Pero justamente está evidenciado que en la medida en que el adulto mayor tenga como roles, ¿sí? Roles ya sea de pareja, de abuelo, quizá, o no, ¿sí? No sé, su rol de amistad, por ejemplo, que participe en tal o cual club, qué sé yo, ¿sí? Como la importancia del rol en el autoconcepto, ¿sí? De hecho, gracias Gabriela por tu comentario, porque en algún punto el autoconcepto está bien y en cualquier momento del ciclo vital, bueno, no, en cualquier momento, yo te diría de la adolescencia para adelante, está muy vinculado a los roles que ocupamos. Entonces no es extraño decir que cuando uno se presenta, ¿se acuerdan cuando se presentaron la vez anterior? Uno dice, por ejemplo, hola, yo soy Raiza, soy psicóloga, estoy jugando, soy madre, ¿sí? Estoy hablando me estoy presentando a ustedes desde mis roles, ¿sí? Desde mi rol laboral, me estoy presentando a ustedes de mi rol, no sé, pues en la casa, ¿se entiende, no? Entonces, es muy interesante cómo la identidad está, perdón, el autoconcepto está muy vinculado a los roles que ocupamos. ¿Mm? Y por ahí también es importante que nosotros como terapeutas podamos escuchar cómo se define la persona también. ¿Mm? A mí algo que me llamó la atención y si quieren lo podemos conversar acá también y todo, fue que algunos de ustedes cuando se presentaron la semana pasada, se presentaron como exadictos, ¿sí? Y para mí, yo no sé, puede estar vinculado al proceso personal, ¿verdad? Al modo en que se vivió el proceso terapéutico, pero también es interesante porque uno, o sea, las personas que dijeron que son exadictos, doy por sentado que son mucho más que exadictos, ¿verdad? Es como, y lo pongo en conversación porque a mí pasa mucho, como trabajo en el área psiquiátrica, que los pacientes se definen, hola, yo soy esquizofrénico, ¿sí? Entonces, para mí es como re importante como situar que si bien hay un diagnóstico, que si bien hay sintomatología asociada, que si bien en ese momento en que habla puede estar compensado o no, hay un montón de otras áreas que también son importantes en la vida de la persona, un montón de otras definiciones también. ¿Mm? Sí, más que por ejemplo, no sé, po. Y en salud mental es interesante porque tiene un peso particular eso. En salud mental, las personas que tienen diagnóstico de salud mental tienden a definir su personalidad desde ahí. Algunos, no estoy diciendo todos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, me pasa harto como pacientes que dicen yo soy bipolar, ¿sí? Y yo, o sea, uno podría hacer un juego de por qué el diabético no se presenta, hola, yo soy Reza, soy diabética, ¿sí? Es como que el diagnóstico en salud mental tiene un impacto mucho más fuerte en términos de constitución identitaria. ¿Mm? Yo creo que algo que uno puede ir trabajando, deconstruyendo con nuestro usuario, ¿sí? No sé qué pensarán ustedes al respecto. Profe, Profe, aquí Javier. Javier, y después el Daniel. Sí, bueno, yo en lo personal, como usted dice, yo me presenté también como exadicto, ¿ya? Ujú. Claro, yo no, o sea, no en todos lados me presento como exadicto, Ajá, sino que en este caso lo que estoy estudiando es relacionado a lo que yo viví en mi vida, ajá, ¿ya? claro. Entonces, y claro, para mí también el ser exadicto habla mucho. Para los que vivimos el tema de la droga, los que salimos de ahí, tiene mucho significado. Y hay compañeros que a lo mejor van a entender, porque hay un cambio rotundo, un cambio de vida, totalmente Exacto. un 100% cambio de vida, de tocar fondo, que también que es un tema que mencionó usted, el tocar fondo, para mí es un tema emocional, más que, más que quedarse viviendo en la calle, más que quedarse solo, perder cosas, perder familia, es un tema propiamente emocional, el querer cambiar. Yo creo que desde ahí va todo, como también usted dijo que hay Perfecto. muchas personas que a lo mejor se los piden o lo hacen por los demás, lo hacen por las parejas. Mm, mm. Ya, yo creo que Interesante, Javier, sí. sí, en mi caso fue netamente por mí, segundo por mí, tercero por mí. Y sabiendo que yo iba a estar bien, porque uno también enferma a la familia, es un daño colateral que uno hace. Estando uno bien, bien uno, iban a estar bien los demás.
Ya, pero claro, como usted dice, yo recibí mucha gente en la comunidad cuando trabajé como terapeuta, y Claro, claro, iban por las parejas, iban porque se los pedían los papás, y eran los que duraban una semana o 2 semanas y se iban. perfecto, Todavía no les exacto. llega el tocar fondo emocional. Yo creo que eso es lo que lo salva a uno, lo emocional. Oye, Eso. Javier, qué bonito lo que estás diciendo porque me hace pensar que efectivamente cuando uno se presenta hay tanto de historia de uno puesto en juego ahí, ¿sí? Es como somos seres situados, somos seres históricos, ¿sí? Es como, a mí eso como, y de hecho es mi gran crítica que le hago como a la investigación en general, o a los modos de investigación que se hacen aquí en Chile, que siento que son muy poco situados del autor, ¿sí? Yo creo que es importante cuando uno es terapeuta, bueno, aquí lo hablamos como estudiante, da lo mismo, ¿se entiende? Es como es otro espacio. Pero es muy Sí. interesante cómo a uno en su propia historia como terapeuta, uno no es un ser neutral, ¿sí? Uno tiene una historia, uno tiene hitos significativos, uno resuena más o bien menos con algún u otro usuario o usuaria, ¿verdad? Entonces eso es bien bonito como tenerlo, toda esa área que hablas tú, Javier, en ¿Mm? psicología se llama como la persona del terapeuta, que es un trabajo que tenemos que hacer todos los terapeutas respecto a cómo mi ser se pone en juego en esta relación terapéutica, ¿sí? Y quizá eso no implica que yo vaya, como Raiza, vaya a contar, oye, mira, pasé tal trauma, pasé tal cosa, no, ¿verdad? Pero como tal trauma o tal hecho histórico o también familiar, ¿verdad? Nosotros también cargamos con historias familiares, algunos cargamos con historias sociopolíticas, ¿verdad? Como todo eso, más que una declaración hacia nuestros pacientes, es muy interesante cómo se pone en juego en la relación terapéutica, en las posibilidades de escucha, por ejemplo. Claro. Sí, así que muy buen punto, Javier. Daniel, ¿qué iba a decir usted? Eh, sí, la verdad es que desde la presentación como personal, no sé si es un tema como un poco cultural o no, pero normalmente cuesta un poco presentarse uno desde el yo soy, sino desde Claro, lo que yo hago, desde lo que yo exacto. hago. Es como la ilustración de la profesora que le pregunta al alumno, ¿quién eres? El alumno le dice, yo soy Mario, y ella le Claro, dice, yo no te pregunté tu nombre, sino que te pregunté quién eres. mira, Entonces, claro, entonces, más allá de eso, en el fondo, como decirle, bueno, yo soy, bueno, y habla acerca de actividades, de cosas, pero no de lo que él es, básicamente. Entonces, desde eso hay harto que aprender, porque para identificarse uno a sí mismo, tiene que ir más allá, solo tiene que ir hacia la personalidad, me mm, imagino. mm, Entonces, y eso uno no lo tiene muy bien definido en el sentido, en términos de poder expresarlo, más allá de lo que uno es. Esa es mi opinión, en realidad. estoy bien de acuerdo con tu opinión, Daniel. Yo no sé si será algo como de la cultura occidental, ¿verdad? El impacto también de, hay que pensar que somos, que al ser seres sociales estamos como hablando, dialogando constantemente con las expectativas que tiene la cultura sobre nosotros, ¿verdad? Entonces quizás para mí es mucho más fácil presentarme desde mi rol laboral que presentarme desde aquellos aspectos que quizás me constituyen o me hacen sentir más yo. Estoy jugando, no sé, que a mí me gusta reírme, qué sé yo, ¿sí? Como, o me acuerdo la Claro, Gabriela que en su presentación dijo, me encanta el humor negro, ¿sí? Es claro. interesante esas propuestas de presentación porque justamente estamos en un contexto, insisto, yo no sé si será algo occidental, no sé si en Chile será más predominante, ¿verdad? A propósito de los parámetros de éxito que se juegan tanto en este país, ¿verdad? Pero que es difícil presentarnos desde otros lugares, ¿verdad? O lugares más sencillos Sí, también. sí. Me gusta, Daniel, muchas gracias. El concepto de eso, perdón, pero el Diga. concepto de eso es que no todo lo que yo hago determina lo que yo soy, sino que Claro. lo que yo soy determina lo que hago. Ah, Desde ese concepto. Bueno, esa es como la frase sí, para está pensar, creo yo. súper bien. Ya, pues Eso. voy a cortar la grabación de esta parte porque ya terminamos como con... Ahí, detener grabación.